El video que verás en este instante es la parte número 3, la cual muchos de nuestros suscriptores estaban pidiendo, sobre las empresas mexicanas que ya no dieron para más y que por malos manejos, corrupción, que simplemente las acciones políticas que atrajeron de inversión extranjera fueron acabando con ellas, mandando a la basura mucha historia y tradición. Por eso hoy, estas historias te dejarán perplejo y pensando en que estas marcas, de haberse conservado algunas, quizás serían pioneras en su ramo. Sin embargo, su futuro terminó siendo desgraciado, quedando en un simple recuerdo del ayer. Prepárate, porque igual a algunos se les sale alguna lagrimita, porque seguramente verán algunos recuerdos de su pasado. Es por eso que hoy te presento 5 empresas mexicanas que se fueron a la fregada, parte 3. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Esta es una de las empresas mexicanas más recordadas en nuestro país por una simple y sencilla razón. Fabricaba en su totalidad el 80% de los autobuses urbanos de la Ciudad de México y además tenía una amplia presencia en autobuses foráneos de diferentes marcas nacionales y locales. Mexicana de Autobuses, o MASA, como se le conoce en los bajos mundillos de la industria automotriz, nació de una expropiación que hubo en aquellos ayeres donde el nacionalismo todavía vivía de las estelas de lucha y gloria de la Revolución Mexicana. Sus inicios datan en los años 40, cuando se estableció en México la empresa automotriz Shepard Hermanos, los cuales habían empezado a operar con poco capital extranjero en la zona industrial de Vallejo. Sin embargo, en 1958, y tras las ideologías revolucionarias del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, al final de su mandato, intentó adquirir una empresa automotriz para nacionalizarla, pues el peso se había devaluado. Con eso, pensaba amortiguar un poco el problema y así darle trabajo a la manufactura mexicana, pero su periodo terminó. No pudo lograrlo, por lo que le pasó ese trabajo a su sucesor. Cabe mencionar que Ruiz Cortines tuvo mucha bronca al finalizar su sexenio, ya que el gremio ferrocarrilero se le había venido encima por la situación de pagos y servicio de trenes. Un tema interesante que no se pudo resolver en su sexenio, dejándole la bronca a Adolfo López Mateos, quien fuera el secretario del Trabajo en su gobierno. Fue así como López Mateos terminó por enfocarse a nacionalizar la empresa Shepard Hermanos, para así calmar un poco las aguas, naciendo así, en 1959, la empresa mexicana de autobuses, o MASA, como se le conoce aún. Rápidamente, la paraestatal empezó a recibir mucho dinero y a crear nuevos empleos, cambiando sus naves de Vallejo a Tultitlán en el Estado de México. La empresa fue adquirida a través de la ya desaparecida Somex, o sea, la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, la cual tendría sus modelos de autobuses más adelante. La nueva armadora se concentró en la creación de autobuses de pasajeros, siendo el modelo 37-S100, llamado Correcaminos, el cual era una réplica de un autobús gringo con el mismo nombre. El Correcaminos mexicano tenía 37 asientos, una transmisión Spicer y 5 velocidades. Al paso de los años, MASA incrementó su producción, generando mucho arraigo entre los mexicanos, tanto así que fue la empresa por excelencia en distribuir sus modelos en empresas de autobuses foráneos. Tanto así que en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, MASA creó el modelo Somex, el cual estaba más equipado, tenía mejor tecnología mecánica. Los Somex 1500 y 3000 seguramente son de los que muchos se acuerdan, pues la empresa ADO adquirió el Somex 1500 para su servicio de pasajeros en los años 70, un modelo de lujo para ADO y un modelo normal para AU. A partir de este periodo, la empresa creció mucho, generando contratos millonarios con el propio gobierno. Por ejemplo, dotó de transporte público a la Ciudad de México, siendo los más recordados por la Ruta 100 y los trolebuses. Sin embargo, en 1976, y tras el colapso de la economía mexicana, MASA tuvo un problema severo, pues además de tener una producción de más de 1000 autobuses al año, la falta de pagos y la inestabilidad abrió la puerta a la huelga y a la casi quiebra. Aún así, la empresa operó y sobre el final de esa década se armaron los Somex 5000,
que fueron adquiridos por la empresa ya fundada Tres Estrellas de Oro y por Estrella Blanca. Para el sexenio de Miguel de la Madrid, Maza pasó a formar parte de DINA, sexenio donde empezó el auge de los trolebuses con el Somex 500 y el 502 para la Ruta 100. Cabe señalar que a Maza los mismos dirigentes del gobierno la fueron menguando, querían el dinero de la paraestatal y la terminaron privatizando, pues poco a poco fue produciendo menos autobuses, por lo cual en 1988, el 20 de octubre, fue vendida a Grupo Volvo, el corporativo sueco de autos. Pero, ¿quién la vendió? No fue Salinas, fue Miguel de la Madrid, quien tenía las mismas ideologías que el chupacabras. Maza quedará en el recuerdo por fabricar autobuses para empresas como ADO, Estrella Blanca, Tres Estrellas de Oro, Autobuses Teciutecos, Transportes Tamaulipas, Linares, Ciudad Victoria, Matehuala, entre otros. ¿Y tú, qué autobús recuerdas de esta marca? Seguro, la gente que vivió en los 90s recordará a esta empresa que patrocinaba todo lo que le llegaba. Chivas y Tigres, unos de sus clientes. TAESA, que significa Transportes Aéreos Ejecutivos S.A. Pero adivine, ¿de quién era la empresa? ¿No sabe aún? Bueno, la familia Han González era la dueña, actuales dueños de Casinos Caliente y el equipo de Xolos de Tijuana. Claro que por supuesto fue un regalo del gobierno en turno, ya que este le autorizó todos los permisos, a pesar de que no tenían experiencia en la industria aérea. Pero vayamos por partes. La aerolínea era de bajo costo y se caracterizaba por tener los colores amarillo, blanco y azul, y como logo un avión en forma de águila. Justamente cuando desaparecen a Maza del mapa, TAESA nació, por ahí de 1988, y empezaron a circular con modelos de Boeing 727-100, los cuales le ayudaron a crecer como la espuma de la cerveza, pues para 1991 la empresa ya empezaba a operar destinos internacionales y adquirir aviones más sofisticados para vuelos más largos, convirtiéndose en líder en solitario en operaciones en Latinoamérica, además de operar logísticas de paquetería como DHL y Serpaprosa, lo cual ayudó a que las acciones de la empresa se dispararan. Sin embargo, en el segundo lapso de los años 90, o sea, en 1995, TAESA comenzó a perder mucho dinero por el tema de la devaluación del peso y el famoso error de diciembre de 1994 de Ernesto Zedillo. Aún así, en el 95, destapó su primer vuelo a Japón, siendo la primera empresa mexicana en ofrecerlo 2 veces por semana. Desgraciadamente, no solo el problema económico afectó a TAESA, sino una serie de incidentes que se hicieron ciertamente famosos, como el problema que se suscitó en Washington durante la Copa del Mundo de 1994. Un Learjet charter cayó con 12 a bordo. Luego, en 1997, un vuelo tuvo problemas para aterrizar en Santo Domingo, pero el que se llevó de calle a todos los problemas anteriores fue el vuelo 725 que iba de Tijuana, con 18 pasajeros a bordo hacia la Ciudad de México con escalas en Guadalajara y en Uruapan, Michoacán. Fue así como el 9 de noviembre del 99, tras despegar del aeropuerto michoacano, a los pocos minutos la nave falló. Ese incidente hizo que muchos se cuestionaran sobre la seguridad de la aerolínea y su flota, por lo que TAESA empezó a perder seriamente la confianza de sus clientes. Por lo tanto, la DGAC, o sea, la Dirección General de Aeronáutica Civil, le levantó las licencias en el año 2000. Por lo tanto, TAESA, propiedad de los Han González, quienes eran los principales accionistas, terminó en la quiebra. Como datos adicionales, TAESA se volvió muy famosa por sus bajos costos. Pasó de los 406,000 usuarios a los 2,951,000 usuarios, gracias a los 99 pesos del costo del vuelo Tijuana-Ciudad de México. No obstante, cuando se vino su decadencia, llegó a tener una deuda que rondó los $400 millones. ¿Quién no recuerda los comerciales donde salía una modelo vestida de naranja, bailando norteño, enseñando las toronjas al son de uno de los éxitos de Grupo Límite, promocionando el bulto naranja con la cara del perro Bulldog? Estos cementos tuvieron mucho auge en la época de los años 2000 y era uno de los fervientes competidores de Cemex y de Cementos Cruz Azul.
Pero pocos conocen realmente cómo empezó la marca, la cual tenía el famoso logo del perro, pues Cementos Apasco nació en 1928 como la compañía mexicana de cemento Portland Apasco. Sí, quizá no se entienda bien, pero Apasco es un pueblo en el estado de Hidalgo y se escribe con X, y que durante muchos años se han dedicado a la elaboración de materiales para la construcción por su tipo de suelo. Durante muchos años esta empresa estuvo en crecimiento y se multiplicó debido a la gran cantidad de sus materiales. Sin embargo, para 1964 la inversión extranjera llegaba a México, gracias al grupo suizo Holderbank, que es el mayor productor de materiales para la construcción en el mundo, con presencia de más de 70 países. Compró algunas acciones de la marca, la cual terminó por cambiar el nombre a Cementos Apasco S.A. Sin embargo, a raíz de esa inyección de billete, Apasco se empezó a conocer más en el territorio nacional. En ese momento los accionistas mexicanos eran mayoritarios, hasta el año 2004, donde Holderbank adquirió el 31% de las acciones para cambiarle el nombre a Holcim Apasco. Ahí es donde nace el logo del perrito acompañado de la marca Holcim, la cual se vendió por más de 10 años hasta que en 2013, por fin los suizos compraron las acciones mexicanas para cambiar el nombre a Holcim México, eliminando para siempre el logo del Bulldog. Como datos adicionales, pregunto, ¿de dónde salió el logo del perrito? Bueno, los primeros dueños mexicanos decidieron adaptar la cara de su mascota al cemento, que era un perro bulldog, el cual representaba fuerza, tenacidad y nobleza, lo que reflejaba su producto y su empresa. Muy pocos seguramente se dieron cuenta que esta marca terminó por fracasar en el 2020. De hecho, hubo una crisis con los empleados hace algunos años. Desgraciadamente, a lo largo de la historia y los sexenios, las empresas de aerolíneas mexicanas son muy endebles en la cuestión de sus ingresos, además de que el negocio puede afectarse si hay, ya sea, accidentes, devaluaciones, pandemias. Pero lo que sucedió con Interjet va más allá aún. Y al menos en México, muchas de ellas son administradas o hay capital de políticos, empresarios que se hicieron políticos y demás ratones de cuello blanco. Así como Taesa en los años 90, en el 2005, la élite empresarial política volvió a la carga, ahora con el Junior, nieto del cachorro de la revolución, hijo del ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, el amiguísimo de Luis Miguel, o sea, Miguel Alemán Magnani. Este sujeto, que tiene mucho dinero en empresas en nuestro país, se le ocurrió meterse al tema de los vuelos de bajo costo y fundó la empresa Interjet a través de Grupo Alemán, o por sus siglas GALEM. Y durante su etapa como empresario, siempre estuvo metido en los gobiernos en el tema del turismo, pues anduvo colaborando en algunas películas como patrocinador y coproductor, como Amores Perros, Pequeño Chico y una serie llamada Detrás del Dinero. Fue así como el billullo estaba en los vuelos y también como empezó su negocio muy turbio. Al amparo del poder, Miguel Alemán Magnani disfrutó de los placeres de su aerolínea de bajo costo. Sus destinos, en su mayoría, estaban concentrados en lugares turísticos, playas importantes o ciudades coloniales, donde sabía que el dinero llegaría fácil y rápido. Fue así como su empresa creció, con 30 destinos nacionales y 25 internacionales, donde se destacaban países de Sudamérica, como Perú, Colombia y Ecuador, Centroamérica, además de Estados Unidos y Canadá. El dinero llegaba a raudales. Alejandro del Valle, quien era el que la dirigía, estaba extasiado. El éxito había llegado. Sin embargo, todo lo que está torcido termina por irse a la basura. La empresa llegó a tener más de 60 aviones en su flota, dando así un servicio de más de 300 vuelos. Sin embargo, en 2020 todo se derrumbó a pesar de que al pasar de los años habían tenido varios incidentes, como fallas mecánicas o accidentes con animales en el aire, lo que provocaron algunos aterrizajes de emergencia. A pesar de su historial, Interjet no fracasó tanto por eso, sino por un problema fiscal. La empresa de Miguel Alemán no declaraba impuestos y en el 2021 se le detectó una fuga de dinero por más de 12,000 millones de pesos totales. A eso se le suma que en el 2020, por problemas de la pandemia, la empresa se empezó a endeudar en términos de pagos por derecho de piso en aeropuertos.
La suma se disparó a los $3,000 millones, según Forbes. Ese año fue fatal porque les llegó la berenjena en dos frentes, pero con el mismo tema de deuda fiscal. A eso la empresa canceló muchos vuelos, por lo que también se sometió a demandas por quejas en el servicio, por más de 1,500. Interjet fue declarada en quiebra y en 2023 un juez dictaminó el remate de sus propiedades. Alejandro del Valle fue vinculado a proceso en febrero del 23 y Miguel Alemán Magnani es actualmente un prófugo de la justicia. Por cierto, la falla de Interjet se debe a la lucha por el poder de las familias del Valle y Magnani, pero esa historia amerita otro video. Seguramente la banda del 2000 para acá no se acuerda de esta marca, pero si ve su emblemático producto de la monja o la abuelita, seguro sabrá cuál es. Eso sí, sin duda, fue una de las mejores en su época. De hecho, en la historia del chocolate en México, fue la primera chocolatería en nuestro país. La empresa se fundó en 1917 en Orizaba, Veracruz, cuando Antonio Sgaip y Alfonso Arana se habían asociado para elaborar productos a base de cacao. No obstante, estos dos emprendedores terminaron traspasando su negocio a los hermanos Francisco y Raimundo González, oriundos de Cotija, Michoacán, en 1919. A pesar de eso, la chocolatería fue uno de los boom de la época en esa ciudad veracruzana y también en Cotija, Michoacán, semillero de obispos. Muy conocidos productos como Carlos V, en presentación en polvo, estilo suizo, a la española, a la mexicana, a la francesa. Chocolate Tres Coronas, Chocolate Express, El Popo, Azteca con Azupo, elaborado para esa empresa paraestatal. Chocolate Morelia Presidencial, Chocolate Presidente o el clásico de la región, Chocolate Escudo de Orizaba. Con esas marcas, la empresa creció y en 1927 se mudaron a la Ciudad de México para ser conocidos en todo el país. Así que, por 43 años, dominaron el mercado, siendo el chocolate abuelita uno de los más preferidos por los mexicanos, que tenía primero como imagen a la abuelita de los González Barragán. Sin embargo, su éxito fue tal que más tarde tendría a la actriz orizabeña, Sara García, como emblema de su marca y el que se conserva hasta nuestros tiempos. Chocolates La Azteca fue tan famosa que en 1970 le llegó mucho capital gringo por parte de la empresa Quaker. Con eso la convirtió en líder en ventas no solo en México, sino en las ciudades gringas fronterizas. De hecho, Quaker solo fungía como distribuidor. Con ese impacto, Chocolates La Azteca absorbió a la chocolatería Larín, la segunda más grande de México, la que creó el éxito llamado Tin Larín. No obstante, la gloria de Chocolates La Azteca terminó por irse al caño debido al Tratado de Libre Comercio, el cual llegó para 1991, pues dejó entrar inversión extranjera al por mayor. Fue ahí donde los suizos de Nestlé llegaron con mucho dinero y en 1995 compraron casi todos los productos que se comercializaban en conjunto con los gringos, a excepción de la avena 3 minutos que se quedó en manos de Quaker. Pero en lo que respecta a los chocolates, casi todos se terminaron descontinuando. Solo muy pocos siguen existiendo hasta nuestros días. Pero dime, ¿qué es lo que más recuerdas de estas marcas exitosas que terminaron por irse al caño en México? ¿Qué otras marcas mexicanas exitosas recuerdas que no estén en esta recopilación de videos? Déjame tus respuestas aquí abajo y también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.